Acto 6. Raíces estratégicas. La luna, pálida y cicatrizada, colgaba como un faro solitario en el cielo nocturno de Horario, bañando la fachada decrépita de la iglesia de la diosa del hogar con una luz plateada que parecía acentuar cada grieta, cada señal de abandono. En el interior, el silencio era una presencia palpable, opresiva. Hestia no podía estarse quieta. Revoloteaba entre las sombras largas que proyectaban los muebles escasos, su corazón divino latiendo con un ritmo ansioso que resonaba en la quietud. Había rezado hasta quedarse sin palabras, hasta que solo le quedaba el fervor silencioso de la esperanza, un nudo de angustia en la garganta. Cada crujido de la madera vieja la hacía saltar, cada susurro del viento que se colaba por las rendijas sonaba como un lamento. Bel llevaba demasiado tiempo fuera. Demasiado. Entonces, los escuchó. Pasos. No eran los de Bel, ligeros, apresurados, llenos de esa energía juvenil que iluminaba incluso su humilde hogar. Eran dos pares, uno firme, metálico, marcial, que golpeaba el empedrado con la precisión de un soldado. El otro, un arrastrar inconsciente, un sonido fúnebre que le heló la sangre. «Bel», exclamó abriendo la puerta de golpe antes de que llamaran, pero el nombre se congeló en sus labios, transformado en un jadeo ahogado. Bajo la luz lunar, como una aparición sacada de un cuento de hadas guerrero, estaba Ais Wallenstein, la princesa espada, la mujer que habitaba los sueños más secretos de su niño, la leyenda viviente cuya imagen decoraba los pósters que Bel contemplaba con admiración. Y sobre sus hombros, con una fragilidad que amenazaba con quebrar el alma de Hestia, yacía Bel, inconsciente, pálido como la cera. Su brazo derecho era un amasijo grotesco de vendas toscas, empapadas y costras de sangre seca que habían teñido de carmesí su túnica blanca, ahora destrozada. El olor a hierro dulzón, sudor frío y tierra del calabozo se mezclaba de manera discordante con el perfume sutil a flores silvestres y aire puro que siempre rodeaba a Ais. «¿Qué? ¿Qué le ha pasado?», tartamudeó Hestia, su voz un hilo de angustia. Sus dedos divinos se elevaron hacia el rostro pálido de Bel, temblando, sin atreverse a tocarlo, como si un simple contacto pudiera quebrarlo del todo. Eina Tuya apareció detrás de Ais. Su rostro moreno de elfa era una máscara de preocupación profesional, pero sus ojos verdes, tan serenos normalmente, delataban una incredulidad profunda, una conmoción que iba más allá de lo que cualquier informe del gremio podía capturar. «Un minotauro mutante», Hestia dijo Eina. Su voz contenía un temblor apenas perceptible. «En el piso 13. Debería». Tragó saliva con dificultad, negando con la cabeza lentamente, como si aún luchara por aceptar la evidencia. Debería estar muerto. Las estadísticas no cuadraban. No había forma. Pero lo hizo. Logró lo imposible. Entre las tres, con la fuerza contenida de una diosa y la delicadeza desesperada de quien carga un tesoro a punto de desvanecerse, llevaron a Bel al interior y lo depositaron con infinita precaución sobre el jergón que servía de cama. Hestia notó cómo Ais permanecía de pie, inmóvil como una estatua de marfil, sus ojos dorados fijos en el rostro pálido e inexpresivo de Bel. No era la mirada distante y etérea de la guerrera invencible que todos conocían, era una mirada intensa, penetrante, cargada de una curiosidad profunda que rayaba en el asombro, en el desconcierto ante algo que desafiaba toda lógica. Mientras Hestia, con manos que ahora no temblaban sino que se movían con la determinación feroz de una madre, comenzaba a limpiar el sudor frío de la frente de Bel con un paño húmedo, no pudo evitar la pregunta que le quemaba el alma. «¿Por qué?», preguntó, su voz bajando a un susurro. «¿Por qué lo trajiste tú?». Ais no apartó la vista del rostro de Bel. Sus dedos, aún enguantados con el fino cuero que usualmente empuñaba a Disper, se cerraron levemente. «Quería ver», dijo, y su voz, siempre tan plana, tan carente de emoción, tenía un tenue matiz de algo parecido al respeto, a la necesidad de comprender. Ver al novato que desafía el destino, al que corrió hacia adelante cuando todo dictaba que debía morir. Minutos después, cuando Bel comenzó a murmurar entre sueños, palabras entrecortadas y febriles que hablaban de no retroceder y se lo prometía mi abuelo, Ais se dio la vuelta. Sin una palabra más, sin una mirada de despedida, salió por la misma puerta por la que había entrado, desapareciendo en la noche de la que vino, dejando a Hestia con un nudo de emociones contradictorias: alivio, terror, gratitud y un profundo, instintivo temor. Un niño herido que olía a sangre,
a sudor y a hazaña. La noche se desvaneció lentamente, arrastrando consigo las horas de una vigilia ansiosa. Estia no se apartó del lado de Bel, observando cada movimiento de su pecho, cada suspiro superficial, como si fuera el milagro más preciado que los cielos le hubieran concedido. Limpió su fiebre con paños fríos, cambió sus vendas con manos expertas y susurró oraciones que eran más súplicas que cánticos. Cuando los primeros rayos del amanecer, pálidos y tímidos, se filtraron a través de las vidrieras rotas de la iglesia, tiñendo el polvo flotante de un dorado tenue, la respiración de Bel se hizo por fin profunda y regular. El peligro había pasado. La fiebre cedía. Estia, exhausta pero incapaz de descansar, sintió la necesidad urgente de saber, de comprender qué había pasado en las profundidades del calabozo para transformar a su niño de esa manera. Con la solemnidad del ritual, preparó el ichor sagrado. Sus manos, normalmente tan seguras, temblaban ligeramente. La aguja divina parecía pesar 1 tonelada. Una sola gota de su esencia, un rubí líquido y vibrante, cayó sobre la espalda desnuda de Bel y fue absorbida por el falna existente, haciendo que los símbolos brillaran con una intensidad cegadora. Cuando los números y las palabras se materializaron en el aire como un pergamino de luz plateada, Estia dejó escapar un sonido ahogado, llevándose una mano a la boca. Sus ojos azules, ya enrojecidos por el cansancio, se abrieron de par en par, incapaces de procesar lo que veían. Bel Cranel nivel 1 fuerza, SSS 1200 resistencia, SSS 1200 destreza, SSS 1200 agilidad, SSS 1200 magia, SSS 1200. Las estadísticas básicas bailaban ante sus ojos, desafiando toda lógica. Estia contuvo la respiración. El recipiente estaba lleno, desbordándose. La hazaña contra el Minotauro. Lo había logrado. Bel, susurró, aunque él no podía oírla, su mano divina temblando. Es hora. Con una solemnidad que le erizó la piel, Estia concentró su arcanum. Era el momento que todo Dios anhelaba. Asciende, hijo mío. Conviértete en el nivel 2 que te has ganado. El falna en su espalda brilló con la intensidad de un sol, y las estadísticas SSS se reiniciaron a 0, dejando su huella permanente en su alma. Bel Cranel nivel 2 fuerza, I0 resistencia, I0 destreza, I0 agilidad, I0 magia, I0. Y fue entonces, al revisar la nueva página de nivel 2, que lo vio. Lo que brillaba con una luz ominosa y dorada. Habilidades únicas. Liaris Frisia Argonauta. Su dedo, tembloroso, se extendió para tocar el nombre de la última habilidad. La descripción se desplegó en su mente con la fuerza de una revelación, y Estia sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Eco del primer héroe. Permite al portador acumular energía heroica, impregnando su cuerpo y su voluntad, para liberarla en un ataque definitivo. El poder escala en proporción al tiempo de carga y a la pureza de la motivación heroica. Zeus, susurró, y el nombre salió de sus labios como una maldición y una oración a la vez. ¿Qué jugareta has puesto en movimiento, viejo amigo? ¿Qué legado le has impuesto a este niño? 3 días. 72 horas de un sueño intranquilo y una fiebre baja pero persistente. Estia apenas durmió, alimentando a Bel con caldos, vigilando su sueño, y contemplando esas líneas de luz en su espalda que contaban una historia imposible. En la mañana del 4.º día, Bel abrió los ojos. No fue un despertar brusco, sino un emerger lento a la conciencia. El dolor persistía como un eco lejano, una memoria fantasma en sus músculos, pero la determinación en sus ojos carmesí había regresado, más fuerte, más afilada que nunca. Estia Samá. Su voz era ronca por el desuso, pero clara. Bel. Ella se abalanzó sobre él, enterrando su rostro en su hombro sano, conteniendo las lágrimas de alivio. No vuelvas a asustarme así. Él acarició su cabello suavemente. Lo siento. Cuando los primeros momentos de alivio pasaron, Estia se sentó frente a él, su expresión seriamente grave. Bel dijo y su tono hizo que él se enderezara. Tu estado ha cambiado. De una manera que no debería ser posible. Le mostró los números, las letras brillantes. Bel los observó con una calma que a Estia le resultó inquietante. No pareció sorprendido. Solo asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Lo sentí, confesó,
su voz baja pero firme. Allá abajo, cuando el Minotauro cargó contra mí. Algo respondió. Algo que no era solo yo. Hestia contuvo la respiración. El momento había llegado. Tomó sus manos entre las suyas, mirándolo fijamente. Escúchame bien, comenzó, y su voz tomó una cualidad diferente, más profunda, resonando con el eco de su divinidad. Lo que voy a decirte, ningún aventurero lo oye tan pronto en su camino. Y tampoco debería decírtelo yo. Pero tu alma me obliga, brilla con una pureza que exige la verdad. Bel asintió, tragando saliva, sintiendo la importancia del momento como una presión en el aire. Hestia inspiró hondo, dejando que su esencia divina emergiera completamente en su tono, no como una diosa jugando a ser humana, sino como un ser eterno compartiendo una verdad fundamental. Muchos creen que el estatus es solo fuerza, números, rangos, líneas en la espalda que dictan tu valor. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de él. Pero eso es una sombra, Bel. Una mala imitación de la realidad. ¿Quieres saber qué es realmente? Bel asintió de nuevo, más suavemente, completamente cautivado. El estatus es tu historia escrita en luz, dijo, con la voz baja, casi reverente, como si compartiera el secreto más preciado del universo. Cada punto, cada letra, es un recuerdo que tu alma decidió no olvidar, un momento que te esculpió. Se inclinó hacia él, con los ojos azules brillando con una luz interior. Cada punto en fuerza es un golpe que soportaste y del que te levantaste. Cada punto en resistencia es una noche donde seguiste respirando aunque cada inhalación te doliera. Cada punto en agilidad es una danza con la muerte que ganaste por un suspiro, un esguince evitado por 1 milímetro. Cada punto en destreza es una decisión tomada en una fracción de segundo que pudo haberte matado, un corte preciso que salvó tu vida. Y la magia. Su voz se suavizó, es tu corazón cantando una canción que aún no sabes decir con palabras, un anhelo demasiado profundo para el lenguaje común. Bel sintió un nudo en la garganta, las palabras resonando en lo más profundo de su ser, haciendo eco de verdades que siempre había sentido pero nunca había podido articular. ¿Y mi ascenso? Susurró, la pregunta más importante de todas. Hestia sonrió, una sonrisa triste y sabia, cargada de milenios de observar héroes nacer y caer. Tu ascenso no se debe a números. No se debe a haber acumulado suficiente Celia como quien junta monedas. Se debe a lo que decidiste ser en el momento crucial. A la persona que eres cuando nadie te ve, cuando crees que estás solo. A ese instante, bajo tierra, en la oscuridad, cuando escogiste proteger a otra alma. Aunque supieras que serías tú quien acabaría herido, o peor. Se sentó a su lado en el frío suelo de piedra, dejando que su hombro tocara el de él, un gesto de compañía y consuelo. Liaris Frisi. Argonauta. Enumeró, su voz suave. Ninguna de esas habilidades, por poderosas que sean, te hace invencible. Son herramientas. Bel. Armas. Lo que te hace fuerte, lo que realmente te impulsa, es que nacieron de tu alma sin máscaras, de deseos y promesas tan puros que el mismo Falna no pudo hacer otra cosa que reflejarlos. El corazón de Bel dio un vuelco, una comprensión profunda y humilde inundándolo. No era solo un recipiente para el poder, era la fuente. Entonces, dijo él, su voz cargada de emoción. ¿Qué soy ahora? Este lo miró como si estuviera viendo un milagro único ante sus ojos, algo tan raro y precioso que contenía la respiración para no asustarlo. Eres Belcranel, respondió, y cada palabra era una declaración. Un niño que, por todas las leyes del cielo y la tierra, no debería brillar tan intensamente. Pero lo hace. Un aventurero que, por toda lógica y estadística, no debería haber sobrevivido a sus primeras incursiones. Pero sobrevivió. Un héroe que aún no entiende completamente lo que significa ser uno, que duda y teme. Pero que ya lo es, en cada elección, en cada acto de bondad obstinada. Tomó su mano con suavidad, sus dedos entrelazándose con los de él. Y recuerda esto, Bel. Siempre, sin importar cuán alto llegues o cuán poderoso te vuelvas, el estatus no define quién eres. Tú defines al estatus. Yo solo leo, con asombro y orgullo, lo que tu alma ya decidió convertirse. Hestia sonrió, una sonrisa triste y orgullosa a la vez, mientras las lágrimas asomaban en sus ojos. Su pequeño novato,
El niño que había encontrado perdido y con hambre, ya no era tan pequeño. Las raíces que habían plantado juntos en suelo rocoso no solo se estaban extendiendo en busca de nutrientes, estaban floreciendo en algo completamente nuevo y desconocido, y ella solo podía rezar para estar a la altura de lo que se avecinaba. El silencio de la mañana los envolvió, pero esta vez, no era vacío. Era una promesa. El gran salón del Denatus olía a ambrosía, poder antiguo y una ambición tan vasta como el tiempo mismo. Hestia, enfundada en su mejor túnica que aún así palidecía ante los ropajes suntuosos de las demás deidades, se sentía como un cervatillo en una guarida de dragones. Los tronos de mármol blanco se alzaban en un semicírculo imponente, cada uno ocupado por una divinidad cuyo mero capricho podía alterar el destino de Horario. El aire crepitaba con la energía de milenios de juegos divinos. «Vamos, Hestia», la voz burlona de Loki cortó el murmullo como un cuchillo, dirigiendo todas las miradas hacia la diosa más pequeña. ¿Sigues aferrada a ese granjero? ¿O ya encontró una familia que no huela a humedad y derrota? Las risas, crueles y cómplices, resonaron en el mármol pulido. Hestia apretó los puños bajo la mesa, sintiendo como sus uñas, perfectamente cuidadas, se clavaban en sus palmas. Cada insulto a su hogar, a su iglesia destartalada, le dolía como si fueran agujas. Pero fue la voz serena, sedosa como la plata líquida, de Freya, la que silenció la sala desde su trono elevado. «Cada uno de nosotros, querida Loki», dijo Freya, y su mirada, de un violeta profundo e insondable, se posó en Hestia no con burla, sino con una curiosidad de gato que juguetea con un ratón antes de dar el zarpazo final. «Tiene derecho a soñar. Incluso los más humildes. Después de todo, hasta la semilla más pequeña puede dar lugar al árbol más majestuoso, si encuentra el terreno adecuado». Sus palabras eran aparentemente amables, pero Hestia sintió un escalofrío. Esa no era una defensa, era una reclamación velada. Freya no estaba despreciando a Bel, lo estaba evaluando. Ganesa, siempre el pacificador con su máscara de elefante, alzó su copa con un rugido teatral que rompió la tensión. El asunto. El motivo de esta reunión. El novato que enfrentó a un minotauro en el piso 13 y vivió para contarlo. Un nombre debe ser otorgado. ¿El afortunado?, sugirió un dios menor con una risita. Porque solo la suerte pudo salvarlo. ¿El tonto temerario?, aportó otro, generando más risas. Hestia respiró hondo, sintiendo el aire cargado de miradas divinas. Los ojos de Freya no se apartaban de ella, y en ellos no había desprecio, sino un interés que resultaba infinitamente más aterrador. Era la mirada de una coleccionista que había visto algo único y ya lo consideraba suyo. «El pequeño novato», declaró Ganesa con una palmada que resonó en el salón. Un nombre perfecto para comenzar una leyenda desde los cimientos más básicos. Que todos sepan que la grandeza no depende de un nombre pomposo, sino del corazón con el que se lucha. Un murmullo de aprobación, mezclado con algo de decepción por la falta de espectáculo, recorrió la sala. Pero Hestia sabía que era el nombre correcto. Era humilde, era verdadero, como Bel. Entonces, se irguió en su asiento. Pequeña, sí, pero imparable. Su voz, cuando salió, no tembló. Cortó el murmullo con una claridad que sorprendió incluso a Loki. Sidilló Hestia, y cada palabra era un clavo en el ataúd de sus dudas. «Es mi pequeño novato. Pero guárdenme este nombre en la memoria. Porque lo haré tan grande que cuando en los callejones, en las tabernas, en las profundidades del mismo calabozo pronuncien «novato», solo habrá uno que importe. El mío». El silencio fue absoluto. Por un momento, incluso el eco de sus palabras pareció contener la respiración. Freya, en su trono, esbozó una sonrisa casi imperceptible, un leve arqueo de comisura que decía más que cualquier discurso. Sus ojos violeta brillaron con un destello de genuino placer, como un artista que ve el primer trazo de una obra maestra. «Bien jugado, pequeña diosa del hogar», parecían decir. «Has plantado tu bandera. Ahora veamos si puedes defenderla». La reunión continuó, discutiendo otros asuntos, otros aventureros, otros nombres. Pero para Hestia, el mundo se había reducido a una sola certeza. La batalla no solo se libraría en el calabozo. Se libraría aquí, en salones de mármol, entre sonrisas de seda y miradas de acero. Y ella,
por primera vez, no tenía miedo. Mientras salía del gran salón, sintió el peso de las miradas en su espalda. No solo la de Freya. Otras también la observaban ahora, con curiosidad renovada, recalculando las posibilidades de la diosa más joven y su pequeño novato. Había arrojado el guante. Y Horario, siempre hambriento de espectáculo, esperaba con ansia la respuesta. El aire frío de la noche de Horario golpeó el rostro de Hestia como un baño de realidad después de la atmósfera cargada del Denatus. Caminaba con paso rápido por los callejones adyacentes a la Torre de Babel, su mente aún resonando con los ecos de las burlas, las miradas calculadoras y su propia y temeraria declaración. La adrenalina comenzaba a ceder, dejando espacio para una fría preocupación. Había desafiado abiertamente a dioses mayores. Había puesto un blanco enorme sobre Bel y sobre ella misma. ¿Habría sido un error? La imagen de Freya sonriendo, ese destello de puro interés en sus ojos violeta, la perseguía. Parece que el calabozo no mostró misericordia, dijo una voz joven, firme y curiosamente calmada. Bel, que caminaba sumido en sus propios pensamientos, un torbellino de sueños febriles, el dolor fantasma en su brazo y la abrumadora explicación de Hestia sobre el Falna, se detuvo en seco. Su cuerpo adoptó una postura defensiva por puro instinto, los reflejos inculcados por Sald y Alfia tomando el control por una fracción de segundo antes de que su mente reconociera la ausencia de amenaza. Ante él, emergiendo del arco de una puerta como si fuera parte de la penumbra misma, estaba una joven. Llevaba un delantal impecablemente blanco sobre un vestido sencillo, y sus ojos de un lavanda profundo brillaban con una curiosidad genuina que no lograba ocultar una perspicacia subyacente. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y en sus manos llevaba una pequeña cesta de mimbre de la que emanaba un tenue aroma a hierbas medicinales y pan fresco. No es nada, mintió Bel, enderezando los hombros con un esfuerzo visible, tratando de ocultar la rigidez que aún sentía en su musculatura. La joven sonrió, una sonrisa cálida que llegaba a sus ojos pero que, para alguien entrenado para leer intenciones como Bel, no ocultaba completamente las capas de observación en su mirada. Las mentiras duelen más que las heridas. ¿No crees? Dijo suavemente, sin un ápice de reproche. Me llamo Sir Flova. Trabajo en el Hostal de la Fertilidad, justo al final de este callejón. Señaló con un leve movimiento de cabeza hacia una construcción de madera y piedra que parecía emanar una luz cálida y acogedora. Un hilo delgado de humo fragante salía de su chimenea. Ven. Tengo algo mejor que pociones de segunda. Algo que cura el cuerpo y, si me permites la osadía, también un poco el espíritu. Bel dudó. Sus ojos, agudizados por el entrenamiento, escanearon el callejón, la puerta, a la joven. Evaluó los ángulos, las salidas, la postura relajada pero no vulnerable de Sir. No detectó engaño, ni la tensión oculta de una emboscada. Solo una sinceridad tranquila que resonó con la parte de él que anhelaba un momento de paz genuina después del infierno del piso 13 y el peso de la revelación divina. De acuerdo, asintió finalmente, su voz más suave. Gracias, mi nombre es Bel. La siguió hasta el hostal. Un suave tintineo de campanillas colgadas en la puerta anunció su entrada, y de inmediato, Bel se sintió envuelto por una atmósfera que era un bálsamo para los sentidos. El aroma a pan recién horneado, estofado caliente y leña ardiente lo abrazó como un manto. El lugar era acogedor, con mesas de roble bien pulido y un murmullo bajo de conversaciones que no resultaba abrumador. Una elfa de cabello verde y una postura que gritaba veterana de 1000 batallas incluso mientras sostenía una bandeja, se acercó con una precisión que era casi marcial. Sus ojos, del color del musgo profundo en un lago de montaña, se posaron en Bel y lo escanearon de arriba abajo con una eficiencia aterradora, evaluando cada minúsculo detalle, la forma en que favorecía ligeramente el hombro izquierdo, la tensión residual en su mandíbula, el brillo de agotamiento postraumático en sus ojos. Bel presentó Sir con naturalidad, como si presentara a aventureros desconocidos a su personal fuera lo más normal del mundo. Bel, esta es Ryu Lion. El alcohol empeorará el dolor, declaró Ryu, su voz plana y directa, sin rodeos. No era una sugerencia, era un hecho. Habla como alguien que lo aprendió por experiencia, observó Bel, con una sonrisa cansada pero genuina. Algo en la elfa, en su aura de dolor contenido y disciplina férrea, le resultaba inmediatamente familiar.
Era el mismo lenguaje silencioso de los guerreros que conocía demasiado bien. Ryu no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó una manzana roja y un cuchillo de cocina de hoja corta. Su mano se movió entonces, y Bell, cuyos sentidos seguían agudizados, contuvo el aliento. No fue solo velocidad, fue economía. Cada movimiento era perfecto, innecesario, calculado al milímetro. La cáscara de la manzana cayó en un espiral continuo y perfecto, sin romperse ni una vez. Algunas lecciones se aprenden con sangre, respondió Ryu finalmente, su voz tan serena como el movimiento de sus manos. Los inteligentes aprenden de la sangre ajena. Sir, que había observado el breve intercambio con una leve sonrisa, guió a Bell hacia un rincón tranquilo cerca de una ventana que daba al callejón ya oscuro. Siéntate aquí. Te traeré algo para esas heridas y para el frío de la noche. Su mirada se encontró brevemente con la de Ryu, y Bell captó un intercambio silencioso, un entendimiento mutuo que no pudo descifrar. Mientras esperaba, Bell observó a Sir moverse entre las mesas. Flotaba más que caminaba, una corriente de calidez y eficiencia. Recordaba el nombre de cada cliente, bromeaba con unos, escuchaba con atención genuina las preocupaciones de otros. Pero en los breves instantes en que creía que nadie la miraba, su sonrisa se desvanecía y sus ojos lavanda adquirían una profundidad melancólica, una lejanía que hablaba de un dolor antiguo y de una búsqueda que aún no concluía. Aquí tienes, dijo Sir, regresando con una taza de té humeante que despedía un aroma complejo a hierbas del bosque y miel silvestre, y un plato con un guiso caliente. Especialidad de la casa. No cura huesos rotos, pero ayuda a que el cuerpo recuerde que está vivo y no solo sobreviviendo. Gracias, dijo Bell, genuinamente conmovido por la calidez del gesto. No tenías que. Todos necesitamos ayuda a veces, lo interrumpió Sir suavemente, sentándose frente a él. Además, se nota que eres nuevo en horario. No solo por las heridas, por la forma en que miras todo. Este hostal es un buen lugar para empezar a echar raíces, para encontrar un poco de calma en el caos. Sir, ¿siempre has trabajado aquí?, preguntó Bell, sintiendo una extraña afinidad con esta joven que parecía entender la soledad incluso estando en el corazón de la comunidad. Ella sonrió, pero esta vez fue diferente, más personal, como si por un momento bajara una barrera invisible. Mamá mía me recogió cuando era una niña. Este hostal es todo lo que conozco. Su mirada se perdió por un momento en las llamas de la chimenea. A veces siento que estoy esperando algo. O a alguien. Algo importante. Yo también vine a horario buscando algo, confesó Bell, la imagen de su abuelo y las palabras de Zeus grabadas a fuego en su memoria. Sus ojos se encontraron y, por un instante, Bell sintió que veía a la verdadera Sir, no la camarera perfecta y alegre, sino una joven tan perdida y determinada como él, navegando su propio mar de dudas en una ciudad que devoraba sueños. Mientras Bell saboreaba el último sorbo de su té, sintiendo como el calor se extendía placenteramente por su cuerpo adolorido, Ryu se acercó a su mesa. Su movimiento era tan silencioso que Bell, con sus sentidos alerta, apenas lo percibió hasta que su sombra cayó sobre la mesa. Tu postura, dijo la elfa, sin preámbulos, sus ojos verdes escudriñándolo como si leyeran algo escrito en su misma piel. Compensas el peso hacia la izquierda, protegiendo el hombro derecho. La herida está curada en la superficie, pero la memoria del músculo sigue ahí. Y sin embargo, tu equilibrio central es perfecto, inusual para un novato con heridas tan recientes. Bell contuvo una sonrisa. Esta elfa no solo era observadora, veía lo que otros pasaban por alto. Era el ojo de un veterano. Tus manos, replicó Bell, su voz calmada. Tienen las cicatrices de quien ha empuñado armas durante años, no bandejas. Y el modo en que te mueves. Cada paso es económico, calculado. No es el movimiento de una camarera. Es el de una guerrera. Un silencio cargado se instaló entre ellos. Ryu no negó la observación. En cambio, un destello de algo que podría ser respeto, o tal vez simple curiosidad, cruzó por sus ojos helados. Has rechazado el camino fácil, afirmó ella, cambiando de tema abruptamente, pero Bell comprendió que era una continuación de su evaluación. Pocos recién llegados mantienen esa determinación en los ojos después de haber visto la oscuridad del calabozo. La mayoría solo busca sobrevivir. Tú
Buscas algo más. En ese momento, la descripción de Astrea resonó en la mente de Belle como un golpe sordo. Su cabello era como el oro al atardecer, y sus ojos, verdes como el musgo del bosque, pero la elfa frente a él tenía un cabello tan verde como el bosque y verdes como el musgo. Los ojos. Los ojos coincidían, pero el cabello era completamente diferente. La discrepancia era absoluta. ¿Era posible que se lo hubiera teñido para ocultarse? ¿O esta Ryu Lion era una persona completamente diferente? ¿Conocía a alguien? Comenzó Belle, midiendo cuidadosamente sus palabras. Alguien que me habló de una elfa llamada Ryu Lion. La describió como una de las almas más justas que había conocido. Ryu se quedó completamente inmóvil. No fue un cambio dramático, sino una quietud repentina, como si incluso su respiración se hubiera detenido. Sus ojos, antes analíticos y fríos, se oscurecieron con una emoción tan profunda y dolorosa que Belle casi pudo saborearla en el aire. Las descripciones, dijo ella finalmente, su voz más baja, casi un susurro áspero, a menudo fallan en capturar la esencia. Oh, las personas cambian. El tiempo y el dolor tienen una forma de reescribir lo que creíamos ser. No lo negó. No confirmó nada explícitamente. Pero en esa evasiva, en ese dolor que no pudo ocultar por completo, Belle encontró su respuesta. Esta era la elfa de la que Astrea le había hablado. Algo terrible le había sucedido, algo que había alterado incluso su apariencia física, algo relacionado con la calamidad que la diosa había mencionado. Entiendo, asintió Belle, con una suavidad que nació de un genuino respeto por el dolor ajeno. Algunas historias son demasiado pesadas para contarlas, y algunas promesas son demasiado importantes para romperlas. Los ojos de Ryu se encontraron con los de él, y por primera vez, la fría barrera entre ellos pareció agrietarse levemente. No era amistad, ni siquiera confianza todavía. Era el reconocimiento mutuo de dos almas que habían visto demasiado, que cargaban con pesares que los demás no podían comprender. El hostal cierra pronto, dijo Ryu, rompiendo el momento, su voz recuperando su tono profesional, pero sin la frialdad inicial. Pero las puertas no están cerradas para aquellos que entienden el valor del silencio. Belle asintió, comprendiendo la oferta velada. Un lugar seguro. Un refugio. No por lástima, sino por respeto. Volveré, prometió, y supo que era una promesa que iría más allá de simplemente visitar un hostal. Mientras salía al frío de la noche, la imagen de los ojos doloridos de Ryu se quedó con él. La promesa que le había hecho a Astrea ya no era una abstracta posibilidad futura. Se había vuelto tangible. Y comprendió que su camino en horario acaba de volverse infinitamente más complejo. Una semana después, fuera del hostal, el aire nocturno de horario era frío, cargado con los olores mezclados de la ciudad, comida callejera, metal, y el tenue y persistente aroma a piedra húmeda que emanaba del calabozo. Belle salía del hostal de la fertilidad, sintiendo el calor residual del té y la comida aún en su cuerpo, y una calma inusual en su espíritu. Las interacciones con Sir, siempre cálidas y ligeramente misteriosas, y con Ryu, cargadas de un respeto tácito y un dolor compartido, se estaban convirtiendo en un ritual sanador. Belle. Sir estaba apoyada contra la pared del callejón, fuera del círculo de luz que emanaba de las ventanas del hostal. No parecía estar esperándolo, sino más bien vigilando. En sus manos no llevaba una bandeja, sino un pequeño paquete rectangular, envuelto en un paño de lino sencillo y atado con una cuerda. «Sir, ¿pasa algo?». Ella se acercó, y a la luz de la luna, su expresión era seria, diferente a la alegría serena que usualmente mostraba. Ryu notó que el hombro aún te molesta en los días fríos, dijo, extendiendo el paquete. Es una pomada. Una receta antigua de su familia. Es más efectiva que cualquier cosa del mercado. Belle aceptó el frasco de piedra. Estuvo frío al tacto. Gracias a ella. Y a ti. Gesto. Sir sacó de un pliegue de su delantal un libro. O más bien, lo que parecía ser un libro. Sus cubiertas eran de un cuero gastado y sin marcar, tan viejo que parecía a punto de deshacerse. No tenía título, pero no emanaba el aura de un grimorio poderoso. No brillaba, no vibraba con energía arcana. Parecía ordinario, un volumen olvidado. Lo encontré entre unas cosas viejas. Al limpiar, su voz era casual,
Demasiado casual. Pensé que podría interesarte. Tiene mapas, diagramas de posturas corporales, cosas que podrían ser útiles para un aventurero. Bell lo tomó. El papel estaba amarillento y áspero en los bordes. No pesaba casi nada. Parecía cualquier cosa menos un artefacto de poder. No parece valioso, comentó Bell, pasando sus dedos por la cubierta. El valor, respondió Sir, mirándolo fijamente. No siempre está en lo que brilla, Bell. A veces, la verdad más profunda está escrita en el papel más humilde. Como tú. Antes de que él pudiera responder, ella se dio la vuelta y se fundió de nuevo en la penumbra del callejón, dejándolo solo con el frasco de pomada y el misterioso libro en las manos. Esa noche, en la iglesia, la vela de cebo crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes descascaradas de la iglesia. Estia roncaba levemente en su jergón, exhausta después de otro día de buscar trabajos ocasionales. Bell, sentado en el suelo con la espalda contra la pared fría, encendió una segunda vela y examinó el libro a la luz parpadeante. Era decepcionante. Las páginas estaban llenas de diagramas toscos, garabatos que pretendían ser figuras humanas en posturas extrañas, anotaciones en una caligrafía apretada y casi ilegible. No había runas brillantes, no había energía palpable. Parecía el cuaderno de apuntes de un estudiante torpe de artes marciales. Con un suspiro, decidió darle una oportunidad. Comenzó a seguir uno de los diagramas más simples, una secuencia de respiración y tensión muscular. Al principio, no sintió nada, solo el frío del suelo y el olor a cera derretida. Pero entonces, al pasar la página y ajustar su postura según un diagrama particularmente intrincado que mostraba el flujo de energía a través del cuerpo, algo cambió. No fue una explosión de luz. No fue una voz en su mente. Fue un clic. Silencioso. Interno. Como si un circuito que siempre había estado incompleto, del que ni siquiera era consciente, se cerrara de repente. Una calidez sutil, no en la piel, sino en lo más profundo de sus músculos y tendones, comenzó a extenderse desde su núcleo. Era el mismo hormigueo eléctrico que había sentido al activar Argonauta, pero domesticado, enfocado. El dolor residual en su hombro, esa molestia sorda que Ryu había detectado, se desvaneció no como si lo hubieran curado, sino como si nunca hubiera estado allí. Su percepción del mundo se agudizó, el crepitar de la vela sonó más nítido, las sombras parecieron definirse con mayor claridad, y sintió el flujo de su propia sangre con una conciencia nueva. Las marcas en la página no brillaron, pero de repente, tenían sentido. No eran solo garabatos, eran instrucciones. Y un nombre, un conocimiento puro, se grabó en su mente no como un recuerdo aprendido, sino como una verdad recuperada. Alma de relámpago. Bell. La voz somnolienta de Estia lo sacó del trance. ¿Qué haces despierto tan tarde? Bell parpadeó, mirando el libro ordinario en sus manos. Es este libro que me dio Sir, dijo. Su propia voz le sonó diferente, más clara. Es más de lo que parece. Estia se frotó los ojos y se acercó, arrastrando su manta. Al acercarse, su divinidad percibió el cambio en él antes de ver el libro. Bell, tu energía. Susurró, su voz perdiendo todo rastro de sueño. Su mirada se agudizó. Tu alma está vibrando de forma diferente. Quítate la camisa. Ahora, ¿diosa? Bell estaba confundido, pero la urgencia en su voz lo hizo obedecer de inmediato. Con manos que temblaban visiblemente, Estia fue a su pequeño altar y agarró su kit de actualización. Con la solemnidad de un ritual que no podía esperar al amanecer, preparó el ichor sagrado. La aguja divina parecía pesar 1 tonelada. Una sola gota de su esencia, un rubí líquido y vibrante, cayó sobre la espalda desnuda de Bell. El falna existente no solo la absorbió, estalló. Los símbolos brillaron con una intensidad cegadora, iluminando la ruinosa iglesia con una luz plateada fantasmal. Cuando los números y las palabras se materializaron en el aire como un pergamino de luz, Estia dejó escapar un sonido ahogado, llevándose una mano a la boca. Ignoró las estadísticas básicas, sus ojos fijos en la sección de habilidades. No había una línea nueva. En su lugar, la habilidad que una vez se llamó Guardián Resonante brillaba con un poder dorado, y su nombre y descripción habían sido reescritos,
habilidad evolucionada, alma de relámpago, la sangre del trueno. Habilidad mítica que permite al alma dominar al cuerpo. Otorga la celeridad del relámpago y el control sobre su poder. La herencia de Júpiter. Los ojos de Hestia leyeron la descripción una y otra vez, su mente divina tratando de comprender la magnitud de esa última frase. La herencia de Júpiter. De repente, la historia que Eina le había contado, la historia de Saktivarma sobre un nivel 1 teletransportándose para salvarla, cobró un sentido aterrador. No es una habilidad nueva, pensó, con el corazón en un puño. Es una evolución. El guardián resonante era el instinto pasivo, la resonancia para salvarme. Pero este grimorio le dio el control. Domesticó el milagro y lo convirtió en un arma activa. Con la respiración entrecortada, Hestia levantó la mirada del falna brillante, que se desvanecía, y sus ojos cayeron sobre los diagramas del libro abierto sobre el suelo de piedra. No eran runas mágicas, pero ahora, con la prueba divina grabada a fuego en la espalda de Bel, su conocimiento divino reconoció el patrón, el principio que subyacía en esos trazos simples. Su rostro palideció. «Eso es un grimorio de concepto», susurró con una mezcla de asombro y pánico. «No almacena un hechizo, almacena una verdad, una ley universal sobre el poder heroico. ¿Cómo consiguió una humana algo así? Estos no son artefactos, Bel, son semillas. Peligrosas». «No fue peligroso», dijo Bel, levantando la mano y sintiendo la energía fluir con una fluidez que nunca antes había experimentado. «Fue correcto. Como encajar la última pieza». Hestia lo miró, y en sus ojos se libraba una batalla entre el miedo maternal y el asombro divino. Su niño no solo había recibido un poder, había sido reconectado. Y alguien, una simple camarera humana, había tenido la clave. Al día siguiente, fuera del hostal, anocheciendo el aire olía a lluvia próxima y a la cena que comenzaba a servirse dentro del hostal de la fertilidad. Bel salía, sintiendo aún la nueva y extraña ligereza en sus miembros, la sensación de que su cuerpo respondía con una precisión milimétrica que el grimorio o libro de conceptos, como Hestia lo llamó, había desbloqueado. Iba absorto en sus pensamientos, ensayando mentalmente los nuevos patrones de flujo de energía, cuando una pequeña figura se separó de las sombras más profundas de un portal vecino. «Señor Bel». La voz era un susurro, tan frágil que casi se la llevaba la brisa. Bel se detuvo, su cuerpo reaccionando instantáneamente, pero su mano se alejó del mango de la kodachi al reconocer a la Payum. Bajo la débil luz del atardecer, Liliruca Arde parecía aún más pequeña de lo que recordaba, hundida en una capa demasiado grande y raída para su pequeño marco. Sus ropas eran harapos limpios, pero harapos al fin, y sus grandes ojos oscuros, usualmente llenos de una astucia defensiva, ahora solo mostraban un agotamiento profundo y esperanza. «Eres la chica Payum del piso 13», dijo Bel, suavizando su tono. El recuerdo de su desesperada huida y su último acto de protección antes de que el minotauro lo noqueara volvió a él con claridad. «Mi nombre», dijo ella, enderezando la espalda con un esfuerzo visible, como si estuviera levantando un peso enorme. «Es Liliruca Arde. No chica Payum». Hizo una pausa, respirando hondo. El aire frío de la noche parecía quemarle los pulmones. Bel podía ver la batalla interna en sus ojos, el miedo contra la desesperación, el orgullo contra la necesidad. Mi vida tragó saliva, obligándose a sostener su mirada con una ferocidad que nació del fondo del abismo. «Vale más que cualquier piedra mágica. Déjeme pagar mi deuda. Permítame ser su subporter». Bel no respondió de inmediato. La estudió, como Salt le había enseñado a evaluar a un posible aliado. Vio las cicatrices en sus manos pequeñas, la tensión en sus hombros, la sombra de innumerables traiciones en sus ojos. Pero también vio, enterrada bajo capas de cinismo y dolor, una chispa de determinación pura, la misma que lo había llevado a enfrentarse al Minotauro. No era una petición de caridad, era una oferta de alianza de quien ya no tenía nada que perder. «De acuerdo», dijo, y su voz era firme, pero carecía por completo de la condescendencia que Lili estaba acostumbrada a escuchar. «Acepto». El alivio que inundó el rostro de Lili fue tan intenso que casi la hizo tambalear. Pero continuó él, y su tono la hizo concentrarse de nuevo. «Trabajamos como socios. Dividimos ganancias justamente. Nos protegemos mutuamente. No hay deudas que pagar,
Lily. Solo un camino que recorrer juntos. Las palabras socios y justamente resonaron en el aire como campanadas. Lily sintió que algo se rompía dentro de ella. No era su espíritu. Era la gruesa pared de hielo y desconfianza que había construido ladrillo a ladrillo para sobrevivir en el pozo sin fondo de la familia Soma. Un solo suspiro, una sola palabra amable dicha con sinceridad, y la fortaleza se desmoronó, dejándola vulnerable y esperanzada de una manera que ya no recordaba que era posible. Usted, logró decir, su voz temblorosa, las lágrimas amenazando con desbordarse. Es un hombre muy extraño, señor Bell. Es lo que me dicen, sonrió Bell, una sonrisa cálida y abierta que, por primera vez en años, hizo que Lily creyera que tal vez, solo tal vez, la bondad podía ser algo real y no solo una estrategia para un beneficio posterior. Mañana, dijo él, mientras comenzaba a alejarse, su figura blanca destacándose contra la oscuridad creciente. Te veo en la fuente frente a la entrada del calabozo. A las 6 en punto de la mañana. Se volvió para mirarla una última vez. Prepárate para trabajar. Mientras Bell desaparecía calle abajo, Lily se quedó de pie en el frío creciente, abrazándose a sí misma. No era el frío lo que la hacía temblar, sino el calor de una posibilidad que había olvidado. No era libertad, eso era demasiado pronto para soñar, pero era un primer paso. Un primer paso junto a alguien que la había mirado no como a un animal de carga, sino como a una persona. Al amanecer siguiente, fuente principal, entrada del calabozo. El amanecer en horario era un espectáculo de contrastes. Mientras la ciudad superior comenzaba a despertar con el suave resplandor dorado del sol, la entrada a Babel proyectaba una sombra fría y profunda, un recordatorio constante del mundo subterráneo que se ocultaba bajo los pies de la ciudad. El aire olía a rocío, a pan recién horneado de los puestos cercanos, y a ese tenue, penetrante olor a piedra húmeda y peligro que siempre emanaba del calabozo. Bell estaba allí, puntual, con su kodachi brillando suavemente a su cintura. Su postura era diferente, más asentada, más conectada a tierra después de la revelación del grimorio. No tuvo que esperar mucho. Lily llegó con la precisión de un reloj, su pequeña figura casi oculta por la enorme mochila de subporter que cargaba. Sus ojos oscuros escudriñaron los alrededores con una desconfianza automática, como un animal acostumbrado a las trampas. Señor Bell, saludó formalmente, haciendo una pequeña y rígida reverencia. Lily, respondió Bell con un asentimiento. Lista para trabajar. El primer piso del calabozo, que antes había sido un caos de instinto y esfuerzo bruto para Bell, se transformó en una experiencia completamente diferente con Lily a su lado. No era solo una recolectora, era una coreógrafa del caos. Goblin, cojeando del túnel izquierdo, señor Bell, indicó su voz, baja pero clara, sin necesidad de gritar. Tiene una herida vieja en la pata trasera derecha. 2 kobolds avanzando por el pasadizo de la derecha, uno lleva una piedra maldita, evita su aliento. Bell siguió sus indicaciones. Su cuerpo, ahora imbuido con la nueva fluidez del alma de relámpago, se movió con una eficiencia que él mismo no conocía. Esquivó, cortó y avanzó, mientras Lily se deslizaba detrás de él como una sombra, sus manos pequeñas y ágiles recolectando piedras mágicas y drop items con una velocidad hipnótica. No perdía un segundo, no un movimiento. Cada acción estaba calculada para maximizar el botín y minimizar el riesgo. La sala circular adelante tiene un respiradero en el techo, comentó ella durante una breve pausa en el 4º piso, mientras organizaba meticulosamente el botín en su mochila. Los Needle Rabbits usan la luz que cae para cegar. Es mejor flanquear por el lado oscuro. Bell observó las cicatrices apenas visibles en sus manos mientras trabajaba. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto, Lily?, preguntó su voz neutral. La Payum no levantó la vista de su tarea. Demasiado, señor Bell. Desde que tuve fuerza para cargar una mochila. No debería ser así, murmuró Bell, más para sí mismo, la imagen de su propia infancia, dura pero llena de propósito bajo el cuidado de Sald y Alfia, contrastando brutalmente con la que imaginaba para Lily. Lily lo miró de reojo, su expresión inescrutable por un momento antes de suavizarse levemente. Es la vida que me tocó. Hizo una pausa, y añadió, casi en un susurro. Hasta ahora. La diferencia en su eficiencia era abismal. Donde antes Bell gastaba energía y tiempo en buscar monstruos y recolectar, ahora podía concentrarse únicamente en el combate,
confiando en que Lily manejaría todo lo demás. Era más que una asistente, era un multiplicador de fuerza. Ella leía los patrones de aparición de los monstruos, predecía sus movimientos, identificaba los puntos débiles del entorno. Era el conocimiento puro, ganado con sangre y sufrimiento, aplicado con fría precisión. Cuando finalmente emergieron a la superficie horas después, la bolsa de Lily estaba llena hasta el borde y ambos cargaban una cantidad respetable de piedras mágicas. En el mostrador de intercambio del gremio, el botín fue suficiente para pagar las provisiones de la semana, las cuotas del gremio, y dejar un pequeño excedente que hizo que los ojos de Lily brillaran con algo que no era codicia, sino simple y puro alivio. Mientras se separaban frente al edificio del gremio, la luz de la tarde bañaba la ciudad. «¿Mañana mismo, señor Bell?», preguntó Lily, y por primera vez, Bell detectó un atisbo de esperanza genuina, no desesperación, en su voz. «Mañana mismo», confirmó él con una sonrisa. «A las 6». Lily asintió, y por un fugaz instante, una pequeña y tímida sonrisa asomó en sus labios antes de que se diera la vuelta y se perdiera entre la multitud, su mochila gigante balanceándose sobre sus pequeños hombros. Bell la observó irse. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros era mayor ahora, pero también lo era la determinación. No solo estaba forjando su propio camino, ahora tenía a alguien que dependía de él. Y por primera vez desde que llegó a horario, no se sentía completamente solo en esa tarea. Tarde de un nuevo día, Distrito de los Herreros. El Distrito de los Herreros era un mundo aparte en horario, un reino de fuego, sudor y metal. El aire, caliente y pesado, olía a carbón ardiente, aceite para templar y el acre aroma del sudor de incontables horas de trabajo. El sonido era una sinfonía constante de martillos golpeando yunques, un ritmo primitivo y poderoso que hablaba de creación y destrucción. Bell caminó entre las tiendas, cada una más impresionante que la anterior, con emblemas de hepaistos elaborados con metales preciosos y esculturas de dragones y yunques adornando fachadas pulidas. Se detuvo frente a una más modesta, casi escondida entre sus vecinos más ostentosos. El letrero, sencillo y quemado en los bordes, decía simplemente, «Crosso». El interior del taller de Belf Crosso era caótico, pero un caos organizado. Herramientas de formas extrañas y precisas colgaban de paredes ennegrecidas por generaciones de hollín. En el centro, el corazón del lugar rugía, la forja, con llamas anaranjadas danzando detrás de una rejilla de hierro, iluminando el sudor en el torso desnudo de Belf, quien martillaba una barra de metal al rojo vivo con un ritmo constante y musical. «Hola, señor Belf», saludó Bell, quitándose el polvo del camino de sus ropas. «Por favor, no me diga señor», respondió Belf sin levantar la vista, su voz un gruñido concentrado entre los golpes del martillo. «Me hace sentir como mi padre». Solo Belf. Sus ojos, de un azul intenso y alerta, se posaron por un momento en la daga que Bell llevaba en el cinturón, la que Salt le había forjado. «Una buena arma», comentó deteniendo su trabajo y dejando el martillo sobre el yunque con un clic metálico final. «¿Puedo?». Bell asintió y desenvainó el arma con cuidado, ofreciéndosela. Belf la tomó con una reverencia que no era para el metal, sino para el arte. Sus dedos, cubiertos de una constelación de cicatrices blancas y callos duros como la piedra, acariciaron la hoja, sintiendo su equilibrio, su peso, su vida. «Esta forja», murmuró, casi para sí mismo, volviendo la hoja bajo la luz de una lámpara de aceite. «No es técnica, es arte». Alzó la vista, mirando a Bell directamente. «¿Quién hizo esto?». Entendía que un arma debe ser una extensión del guerrero, no solo una herramienta para matar. El equilibrio, el peso. Es hermosa. Hay respeto en cada centímetro. «Es un regalo de mis mentores», explicó Bell, sintiendo un pinchazo de nostalgia. «Guerreros, no herreros. Es un viejo recuerdo que me gustaría preservar». Luego, colocó las piedras mágicas del Minotauro en el mostrador de madera quemada, donde brillaron con una luz violácea intensa y pulsante. «El pago completo por la Kodachi». «¿Cómo acordamos?». Belf lo miró desconcertado, limpiándose las manos en un trapo sucio que colgaba de su cinturón. «La mayoría regatea. Incluso los de familias ricas intentan sacar ventaja hasta del último váliz». «El valor real», dijo Bell, mirando la Kodachi nueva que colgaba de su cinturón, «está en las manos que forjaron esto, no en el metal».
Un arma confiable en una pelea vale más que todo el oro de Horario. Por primera vez en mucho tiempo, Belf sonrió genuinamente, una sonrisa que le llegaba a los ojos y transformaba su rostro cansado y marcado por el esfuerzo en el de un hombre mucho más joven. Extendió su mano, callosa y fuerte. Seré tu herrero, Bel Cranel. No por contrato o por fama, por respeto. Su apretón de manos fue firme, un pacto entre artesanos. Belf hizo una pausa, estudiando a Bel como si lo viera por primera vez, sus ojos evaluando no al aventurero, sino al hombre detrás del arma. Un aventurero con un arma así, y con esa mirada en los ojos. Welf soltó su mano y se rascó la barbilla pensativamente. Quizás sea hora de que lleves algo más que túnica y esperanza, ¿no crees? Una armadura, tal vez, ligera, que no te reste velocidad. Algo que te proteja sin encadenarte. Bel lo pensó detenidamente, sus dedos acariciando inconscientemente el lugar donde las garras del minotauro habían desgarrado su carne. Recordó cuántas veces había estado a 1 centímetro de la muerte, cuántas heridas podría haber evitado con un poco más de protección. No se trataba de miedo, sino de pragmatismo, de supervivencia. Para cumplir su promesa, para proteger a los que ahora dependían de él, necesitaba ser más que rápido y fuerte. Necesitaba ser durable. Tienes razón, aceptó con un asentimiento, una decisión tomada. Veamos qué tienes. Al anochecer, Hostal de la Fertilidad. Después del cierre el hostal respiraba una calma diferente una vez que el último cliente se marchaba y Mamma Mía cerraba la puerta principal con un portazo satisfecho. El aire, antes cargado de aromas de comida y cerveza, ahora olía a limón, lejía y cera de abejas, a limpieza y paz ganada con el trabajo bien hecho. Bel ayudaba a Ryu a colocar las sillas sobre las mesas, el crujido de la madera y el suave roce de sus movimientos siendo los únicos sonidos en la penumbra. No era un silencio incómodo, sino el de dos personas que no necesitaban llenar el vacío con palabras innecesarias. Ryu limpiaba el mismo punto ya inmaculado del mostrador de roble con un trapo, su concentración absoluta, como si cada fibra de madera exigiera perfección. Bel observaba sus movimientos, esa economía de gestos que delataba a la guerrera, y sentía el eco de la promesa hecha a Astrea latiendo en su pecho. «Rechazaste el camino fácil», dijo Ryu de pronto, rompiendo el silencio sin levantar la vista. No era una pregunta. Bel dejó una silla boca abajo sobre una mesa. Mis mentores me enseñaron que los caminos fáciles suelen llevar a destinos vacíos. Y que algunas cadenas, aunque estén hechas de seda, cortan igual. Ryu se detuvo. Su mirada se perdió por un momento en el reflejo de la luna en un vaso recién lavado. ¿Ellos fueron claros contigo? ¿Acerca del precio? Me enseñaron que todo tiene un precio, respondió Bel, su voz baja pero clara. La fuerza, la velocidad, la supervivencia. Y la compasión. Especialmente la compasión. Los ojos verdes de Ryu, del color del musgo en la piedra húmeda, se encontraron con los de él. Ya no había hielo en ellos, sino el peso de una comprensión compartida. El libro que te dio Sir cambió de tema, su tono convirtiéndose en una advertencia suave. Ten cuidado con los regalos de los dioses, Bel. Siempre esperan algo a cambio. Hizo una pausa, y el dolor, antiguo y familiar, empañó su mirada. Y no sé de dónde lo habrá sacado, pero ese objeto no es algo normal. Huele a destino. Y el destino rara vez es amable con aquellos a quienes elige. ¿Habla por experiencia?, preguntó Bel suavemente, sin querer presionar pero ansioso por entender los matices en su voz. Ryu miró por la ventana hacia la torre de Babel, que se alzaba como un centinela impasible sobre la ciudad dormida. Todos en Horario cargamos fantasmas. Los sabios aprenden a no alimentarlos, solo a cargar con ellos en silencio. Mis fantasmas, respondió Bel, siguiendo su mirada hacia la torre que contenía todos sus sueños y temores, me encontraron hace mucho tiempo. Ahora solo aprendo a vivir con ellos, y a seguir caminando hacia adelante, sin importar lo pesados que se vuelvan. En ese momento, Sir emergió de la cocina, secándose las manos en su delantal. Observaba desde el umbral, y en su expresión no estaba la alegría habitual o la curiosidad juguetona, sino una preocupación genuina y profunda, la mirada de alguien que tal vez había dado un paso sin saber completamente a dónde llevaría el camino. Vio a Ryu y Bel, de pie en la sala silenciosa,
unidos no por palabras, sino por el reconocimiento mutuo de las sombras que ambos arrastraban. Cierró la trastienda, anunció Sir, su voz suave rompiendo el momento. No se queden demasiado, Ryu. El frío de la noche no es bueno para las viejas heridas. Ryu asintió, volviendo a su limpieza, pero Bell notó que su postura estaba un poco menos rígida. Al salir del hostal, Bell llevaba consigo no solo la calidez residual del lugar, sino la certeza de que había encontrado un aliado inesperado. Ryu Lion era un misterio, uno que envolvía dolor y un pasado violento, pero en su silencio y su fuerza, Bell encontró un eco de su propia lucha. La promesa astrea ya no era una carga abstracta, tenía un rostro, unos ojos verdes llenos de un dolor que él juró, en silencio, ayudar a aliviar.